Buenos días, bienvenidos a esta sesión especial, a esta sesión online, a este webinar en el que vamos a hablar de uno de los temas más de actualidad en el mundo de la tecnología empresarial, que es esta nueva moda, esta nueva era en la que todo es un servicio. Hemos visto cómo tecnologías como la infraestructura como servicio o el software como servicio se van abriendo paso, sobre todo en circunstancias en las que las empresas cada vez necesitan más agilidad, control de costes o abordar proyectos más complejos, y estamos viendo cómo la economía de los servicios pues, se está introduciendo en toda nuestra sociedad. Hoy en día la gente joven no quiere poseer los objetos, sino solamente quiere disfrutarlos, y de hecho estamos viendo cómo muchas compañías tienen mucho éxito ofreciendo como servicio cosas que quizá antes eran bienes materiales. Lo estamos viendo en aspectos como la música, que nos suscribimos a ella como servicio. Estamos viendo ya que incluso el transporte urbano se está haciendo un servicio. Y todo esto en el mundo de la tecnología empresarial, pues hace ya bastantes años que con el desarrollo de las tecnologías cloud y las tecnologías como servicio, pues está invadiendo todo el mundo del IT. Por eso hoy en este webinar vamos a hablar con algunos expertos que tienen mucho que decir sobre esta cloudificación, sobre este todo como servicio que está, como decíamos, invadiendo el mundo de la tecnología empresarial, en el que las empresas pues cada vez buscan menos tener o acumular infraestructuras y lo que necesitan es utilizarla, ¿no? Para sacar nuevos servicios también ellos mismos y para crear nuevas aplicaciones o para hacer más eficientes sus procesos. Pues bien, en este webinar hoy tenemos con nosotros pues, a tres expertos, como decía, tenemos a Raúl de la Fuente López, que le hemos tenido en otras ocasiones, que es responsable de desarrollo de negocio de Couchbase. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, ¿qué tal? Tenemos a Luis Olivier de IFS, que como sabéis es una compañía dedicada al desarrollo de software, de soluciones empresariales que evidentemente pues, se comercializan como servicios, se comercializan en la nube. De hecho, en los últimos tiempos, pues toda su tecnología se ha migrado también a este entorno de nube. Buenos días, Luis. Buenos días, Daniel. Luego te voy a dejar que nos expliques exactamente mejor qué es lo que hacéis en IFS. Perfecto. Y tenemos con nosotros a Raúl Chico, que es también responsable de Volutio, que es una consultora de tecnología que además pues está muy centrada en todo esto que tiene que ver en el IT o en la tecnología como servicio, porque es verdad que es una de las opciones que más están adoptando las empresas porque tiene muchísimas ventajas. Lo primero que quiero, no obstante, es que os presentéis con un poquito más. Perdona, Raúl, que no te he dicho buenos días. Sí, buenos días, Daniel, y buenos días Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Silicon España, en NetMedia, porque la verdad es que con las voces de expertos como vosotros es como realmente pues creemos que nuestro público aprende y es capaz de tomar mejores decisiones después para sus organizaciones. Entonces, si os parece, lo primero es presentarnos un poquito más en profundidad para que los asistentes a este webinar o la audiencia sepa un poco qué hacen vuestras compañías. Si te parece, empezamos por ti, Luis. Perfecto, Daniel. Bueno, mi nombre es Luis Olivier, soy el responsable de Service Management para Iberia, para España y Portugal. Antes de comenzar, quería dar las gracias, bueno, a ti, Daniel, por tu amable introducción y también a Silicon por la oportunidad que nos da de compartir con vosotros pues, nuestra experiencia en el área de servicios. Nuestra compañía, IFS, y voy a compartir pues un par de pantallazos para poder, si queréis ilustrar lo que es la sociedad IFS. Como decía, nuestra compañía es una empresa global que quizás se puede definir muy fácilmente por dos características. La primera es que estamos muy enfocados en tres cosas: lo que sería el ERP, EAM y FSM, Field Service Management. Y la segunda es un elevado grado de satisfacción del cliente, de más de un 90%. Tenemos más de 10.000 clientes en todo el mundo. Tenemos una facturación que en el año 2021 se acerca a los 1.000 millones de dólares, con un crecimiento bastante elevado, pero a mí me gusta destacar mucho esto, ese foco por un lado y esa satisfacción del cliente por el otro. Y eso nos lleva quizás a lo más relacionado con nuestra charla de hoy, que es los servicios en campo dentro del mundo de los servicios. Nosotros somos los líderes destacados ahora mismo comparado con cualquiera de nuestros competidores, que además son nombres muy conocidos en la industria. Somos, como digo, líderes destacados en lo que es servicios en campo, la prestación de servicios en campo. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado, porque tenemos
el producto más completo, es un end-to-end que cubre absolutamente todo el proceso de la prestación de un servicio en campo, pero por otro lado, porque en cada uno de esos distintos pasos en ese proceso estamos llegando con una profundidad superior a la de la competencia. Eso en realidad tiene una explicación fácilmente entendible. Al final, ser unos especialistas, unos expertos y que un porcentaje muy elevado de nuestra facturación esté relacionada con los servicios, pues hace que invirtamos brutalmente en la mejora de nuestra solución. Somos capaces de gestionar casos con volúmenes muy elevados, hablamos de miles de usuarios en campo, cientos de miles de tareas que soportamos anualmente, casos de uso muy complejos, es decir, al final, a la hora de soportar esos servicios complejos como puede ser pues la recogida de personas y para llevarlos a un hospital, a una asistencia, la resolución de una incidencia, la puesta en marcha de un nuevo servicio, una reparación urgente, etcétera. Necesitas una serie de combinaciones entre lo que es el producto, la ruta, el activo que tienes que soportar, que hacen necesario un software muy potente, y en ese momento es donde donde el servicio marca la diferencia, donde la calidad del servicio, donde todos esos elementos juntos hacen que el servicio pueda ser bueno o malo. Por todo ello, creo que IFS pues tiene muchas cosas que decir a la hora de hablar de servicios, ¿de acuerdo? Y con esto, Daniel, te devuelvo la palabra. Es interesante porque vuestras soluciones, pues estas tan avanzadas, vamos, algunas de las que, pues, por las que más se os conoce, van enfocadas precisamente a empresas que ofrecen estos servicios. O sea, que vuestras soluciones as a service, pues van dedicadas a otras empresas que luego tienen que hacer estos servicios, ¿no? Como de atención al cliente, todas las que mencionas, ¿verdad? Absolutamente. Exacto. Pues muchas gracias, Luis. Ya conocemos un poquito más, o por lo menos los espectadores ya conocen un poquito más de IFS, y yo creo que podemos quitar esa diapositiva ya de momento, y si te parece damos paso a Raúl de la Fuente de Couchbase. Raúl, buenos días, que puedes poner un poquito más en harina al público para que sepan quién es Couchbase, aunque te hemos tenido hace poco en un webinar con nosotros para que conozcan un poco lo que hacéis. Sí. Bueno, voy a ser muy breve. Básicamente, Couchbase es una plataforma de datos distribuida de muy alto rendimiento. Fue creada desde su core para hacer frente a todas las demandas del mundo moderno, del mundo digital. Está basado sobre estándares abiertos, como puede ser SQL, como puede ser Kubernetes. De hecho, somos miembros de la Cloud Native Computing Foundation, que entre otras cosas mantiene Kubernetes. Y bueno, en esta plataforma, pues analistas independientes como puede ser Forrester nos pone número 1 en producto y en soporte, que también es muy importante, ¿no? De cómo solucionamos las diferentes incidencias que pudieran aparecer también, ¿no? Que esto es algo bastante interesante. No somos un producto de nicho, estamos en todas las verticales, donde precisamente ahora destacamos en todo lo que tiene que ver con la economía hogareña, ¿no? El streaming de vídeo, el e-commerce, porque cada vez pedimos más pues, a través de las plataformas de e-commerce, la telemedicina, la parte de videojuegos y de gambling también, de apuestas, pues todos estos clientes ahora que tenemos apuestan por Couchbase sobre todo, como estamos hablando, por el rendimiento, el throughput y todas las ventajas que ofrecen. Aquí una forma de resumir todas las funcionalidades que tienen. En el centro podemos ver el propio core de Couchbase, que tenemos una arquitectura Memory First, por eso somos tremendamente rápidos a la hora de leer y escribir. Cuando hablamos de Memory First no quiere decir que seamos una caché, sino tenemos persistencia, persistencia fuerte, elasticidad, crecemos de manera lineal, a diferencia de otros proveedores, que esto es algo que conlleva, que favorece periodos estacionarios en los cuales pues, hay una gran demanda de usuarios concurrentes. Y luego una serie de servicios alrededor, ¿no? Pues con el dato único pues podemos consultar pues, a través de queries SQL, podemos consultar a través de filter search, podemos consultar a través de queries analíticas, y también algo bastante importante es que llegamos no solamente a nuestro clúster principal, sino también a nuestro móvil. Es decir, tenemos capacidades de sincronización
a través de sincronización out of the box, es decir, que lo hace todo en la propia plataforma para poder sincronizar los diferentes dispositivos de edge computing, como se puede decir también, para tener bajas latencias y poder funcionar a pesar de no tener conectividad. Bueno, esto es un poco un resumen y ya podemos luego indagar un poquito más cositas, pero vamos. Es muy interesante, Raúl, porque uno de los elementos clave que implican todas las modernizaciones que tienen que llevar a cabo organizaciones, ya sea empresas, administraciones y demás, tienen que ver con los datos y el contar con una tecnología que es capaz, digamos, de servir de base para esta modernización, de bases de datos que pueden venir de distintos orígenes, que pueden ser estructuradas, no estructuradas, es decir, todo este mare magnum que hay de datos que tienen que manejar las empresas y que tarde o temprano van a tener que poner en orden para sacarle partido, necesita este tipo de tecnologías y más si luego después se tiene eso que reflejar o cristalizar en aplicaciones que muchas veces van a los móviles, ¿no? Ya sean empresas del tamaño que sean, cada vez necesitan más esto. Gracias, Raúl. Si te parece, pasamos ahora a Raúl Chico, de Evolutio, que vosotros sois un integrador, bueno, sois una consultora. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis, porque también, evidentemente, vuestra propuesta tiene mucho que ver con esta era del todo como servicio. Desde luego. Gracias, Daniel, y gracias a Silicon por darme la oportunidad de compartir con vosotros nuestra visión. En este caso sí que para mí es la primera vez, o sea que soy más novato trabajando con vosotros. Bueno, primero comentaros quién es Evolutio, ¿no? Evolutio para muchos de vosotros resultará una marca nueva. La realidad es que Evolutio es lo que era BT, British Telecom en España. O sea que en realidad ya vamos dando servicio a empresas como proveedor de servicios integrados en red desde hace más de 30 años en España, ¿no? Obviamente con el nuevo lanzamiento de Evolutio nos posicionamos en un área que tiene mucho que ver precisamente con el objetivo de la sesión de hoy. Nos posicionamos como un integrador de servicios en la nube para dar respuesta a esos retos que veis ahí en pantalla, ¿no? Al final nos encontramos ante una nueva ola disruptiva, una nueva ola de transformación, que es el tsunami digital, por el que todas las empresas de alguna forma se van a ver afectadas, ¿no? Y tienen que responder a esos retos. Y esos retos no son retos nuevos, son retos a los que tradicionalmente las empresas ya venían enfrentándose en otras olas tecnológicas, que tienen que ver con vender más, que tienen que ver con reducir los costes, con cumplir con la normativa de su industria y con atraer a los mejores empleados y clientes. Lo que ocurre es que estos retos se ven de una manera brutalmente acelerados con la digitalización y se eliminan muchísimas barreras de entrada y al final las empresas tienen que responder a ese proceso de transformación si quieren sobrevivir. Y nosotros es ahí donde nos posicionamos acompañando a las empresas en ese proceso de generación de su core digital, que entendemos que la única forma de hacerlo en plazos y en coste pasa por el uso del cloud computing y las tecnologías exponenciales. Y el planteamiento es precisamente de acompañamiento, ¿no? Primero entendemos cuál es el punto de partida de estas empresas y cómo están de preparadas en ese roadmap de transformación. Luego nos aseguramos que tanto sus infraestructuras de red como su modelo de operación y gobierno y su seguridad están adaptadas a este nuevo paradigma, que obviamente es diferente y que les permite partir de una situación de garantías para aprovechar todo el potencial que da la nube. Esta primera fase es la que llamamos habilitándote para el cloud. Un aterrizaje suave en esta nueva realidad que te permite luego sacar partido. Y a partir de ahí aprovechamos las nuevas posibilidades del cloud para modernizar las aplicaciones. En aquellos casos en los que no pases a un modelo de software como servicio, tienes la oportunidad de modernizar también tus aplicaciones core de negocio, en desplegar una experiencia a tus clientes más digital y que te permita desplegar experiencias únicas de alta calidad a bajo coste, también mejorar la productividad de tus empleados con estas formas nuevas de trabajo más colaborativas y que fomentan la innovación. Y por último, y no menos importante, utilizar las tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, la analítica, la automatización para dar respuesta a todos tus retos de negocio en términos de mejor eficiencia operativa, de identificar nuevos modelos de negocio basados en la explotación del dato, de cumplir con la normativa y protegerte de las ciberamenazas o de dar una experiencia digital única. Y a todo esto lo que llamamos empowering the cloud o utilizando las tecnologías de la nube como un elemento habilitador del valor y de la estrategia
tu negocio. Y eso es lo que hacemos. Sí. Y esa diapositiva casi, bueno, no te lo voy a decir, pero casi la podríamos dejar aquí puesta durante todo el debate, porque es un poco la representación, ¿no?, de la digitalización, del tipo de retos a los que se enfrentan las organizaciones, ¿no?, y el tipo de elementos que hay que tener en cuenta y soluciones o esa hoja de ruta, ¿no?, que hay en la digitalización, que se ha visto mega acelerada por estos últimos meses con las restricciones de contacto físico y de movilidad y que evidentemente pues la mayor parte de las compañías que sobrevivan tendrán que ir a esto, ¿no?, a esta transformación, a esta economía de los datos, y todo ello pasa por utilizar estas tecnologías de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Muy bien, pues si os parece, empezamos el debate. Yo creo que ya ahora, aunque te decía que la dejáramos la diapositiva, yo creo que la podemos quitar y podemos empezar a hablar de esta era del todo como servicio, que no ha empezado ni mucho menos hoy, sino que llevamos años viendo desde que se han empezado a extender las tecnologías en la nube, pues como tendemos hacia la desaparición de la infraestructura o a la minimización. Aunque os voy a preguntar también si en algún caso puede ser interesante mantener esa infraestructura tradicional, pues porque siempre se piensa que a lo mejor cuando hay cargas de trabajo que son muy fijas o muy constantes, pues a veces no está claro si la solución cloud es la más económica. También vamos a ver si quizá no hay que pensar siempre en términos de la factura. Y os quería empezar preguntando, aparte de las ventajas evidentes que tiene comprar algo como servicio, es decir, que yo lo pago mes a mes o cada X tiempo y voy pagando lo que utilizo, aparte de esta flexibilidad, ¿qué otras ventajas veis que hay en esta nueva economía de los servicios? Que yo le veo un montón, ¿no? Evidentemente, por esto que decíamos, que ya tendemos a no querer adquirir cosas, sino a disfrutarlas. No sé quién quiere empezar. Quizá, pues nos voy a empezar por ti, por Luis. Sí, encantado, Daniel. Bueno, quizás algunas de las cosas que vemos desde nuestro lado, pues con carácter general, y ya también las han apuntado tanto Raúl de la Fuente como Raúl Chico, son en ese entorno de una transformación digital inevitable y en ese entorno de tendencia a la servitización cada vez mayor, pues el pensar que las compañías pueden continuar haciendo desarrollos a medida resulta cada vez más difícil. Creo que el mercado está avanzando en una dirección clarísima y creo que lo correcto sería que las empresas y los CIOs de las empresas, los directores de sistemas, adopten sin ninguna duda o avancen sin ninguna duda en esa dirección. Creo que resulta incluso, pues casi diría, ingenuo pensar que puedes competir al mismo nivel que lo hacen las grandes empresas, los grandes vendors que están desarrollando software con desarrollos internos, ¿no? Y en ese sentido, pues quizás los posibles inconvenientes de un SaaS, de tenerlo como servicio, de tener tu software como servicio en la nube, se convierten también en ventajas. Uno de ellos para mí, muy claro, es la estandarización. Todos tendemos a pensar que nuestro negocio es único, es especial, y es cierto, pero cuanto más seamos capaces de utilizar servicios estándares en el mercado, más fácil será beneficiarnos de sus ventajas. El out of the box resulta, pues al final, mucho más fácil de mantener, mucho más rentable, mucho más sencillo a la hora de integrar las nuevas funcionalidades que van saliendo, mientras que si hacemos cosas a medida, tarde o temprano el coste de mantenimiento resulta inabordable, tarde o temprano nos vamos a encontrarnos con que no podemos seguir el ritmo que está llevando el mercado. Por eso creo que ahora mismo el tener la certeza que te da los costes de un servicio en la nube, junto con la capacidad de ir adoptando todas las novedades que van surgiendo sin sufrir por ello una necesaria migración o transformación, pues lo hacen casi la solución sin alternativa. Casi ese era un elemento que quería introducir más adelante en el debate, y es el aspecto de los desarrollos a medida o de las cosas hechas in-house que en los años 90 quizá eran una cosa más habitual, pues porque realmente pues había menos cosas que eran menos desarrollos estándares. Yo estoy pensando, por ejemplo, en cuando
todas las empresas desarrollaban un CMS, ¿no? Pues para sus sites web y cosas por el estilo, o tenían, pues digamos, el hosting de sus páginas web y demás, o tenían los servidores web dentro de sus empresas. Ahora nos parece pues impensable este tipo de cosas, ¿no? Pero sí me gustaría que lo comentáramos después un poquito más este aspecto, porque las empresas, evidentemente, una de las cosas que hacen es desarrollar sus propias soluciones también cuando las necesitan, pero sí que es verdad que siempre hay que intentar pensar más allá de lo que puedes hacer durante este año o el siguiente, sino cómo vas a sostener todo eso, ¿no? Si quieres, Raúl de la Fuente, pues dinos tú cómo ves estas ventajas de la servicización, no sé cómo lo has dicho, Luis, pero sí que es verdad, todo como servicio, más allá de las evidentes de la flexibilidad, ¿no? De que pago por lo que uso. Sí. Bueno, yo creo que uno de los factores clave en este aspecto es la simplicidad operacional. Es decir, cada vez hacemos más con una sola tarea, con un solo disparador. Es decir, si recordamos unos años atrás, pues bueno, teníamos que realizar una serie de tareas. Por ejemplo, estamos hablando de una plataforma de datos, pues teníamos un montón de actividades que tenía que realizar un DBA y esto se complicaba mucho más incluso en un mundo distribuido, ¿no? Pues cuando vamos a un DBA as a Service, básicamente el 95-99% de las actividades de un DBA quedan totalmente relegadas, ¿no? a este as a Service. Y bueno, y luego además tenemos una serie de características que vienen de la mano, ¿no? Hablamos de elasticidad, hablamos de flexibilidad, hablamos de estabilidad, hablamos de disponibilidad. Todas estas características hacen que, de alguna manera, adoptar estas tecnologías nos impulse nuestro business as usual y podamos enfocarnos realmente a nuestra actividad, en nuestro negocio, ¿no? En vez de tener que estar manteniendo esa plataforma que en algunas ocasiones pues me van a llamar más a las 2 de la mañana, voy a tener que hacer upgrades y poner parches de seguridad porque, claro, y todo esto se va a realizar de manera automática. Entonces, es algo que las empresas, sobre todo en algunas ocasiones, empresas que no tienen un departamento de IT muy grande, pueden verse beneficiadas porque es menos tiempo que tienen que invertir en esta clase de tareas. Y eso lo hemos visto con las tecnologías on-premises, que dices, bueno, es que poner el servidor, renovarlo, me va a costar menos dinero quizá durante estos 4 años, pero luego te tienes que acordar de actualizar el software, de poner los parches de seguridad, de pensar que a ver si lo voy a actualizar y algo se rompe, ese tipo de cosas. Que te funcione esa actualización. Se han acabado, ¿verdad? O sea, es importante ver todas esas otras ventajas que a veces pues parece que se quedan un poco, que no las ves en la primera factura. Raúl, chico, vosotros en Evolutio, ¿cómo veis esto? Evidentemente, pues claro que sois claros, apostáis por la tecnología como servicio, la infraestructura como servicio, o el IT directamente, ¿no? Bueno, en vuestro caso va más allá porque es la transformación digital como servicio. Totalmente. Yo creo que un aspecto fundamental, obviamente los que habéis comentado de uso de estándares, de olvidarte un poco de los aspectos que no son más core de tu negocio. Para mí un aspecto fundamental tiene que ver con la agilidad. Yo creo que es crítico, ¿no? Para mí es el mayor valor diferencial que te da el acceso al cloud o al consumo, ¿no? como servicio de esta tecnología. Es esa agilidad que te da para poder abordar proyectos y por otro lado también es muy importante el acceso a la innovación, ¿no? A innovación, como bien decía Luis, que han hecho otros y contra la que es muy difícil competir. O sea, obviamente ya nadie se plantea en ciertas aplicaciones más que son más commodity, como puede ser el entorno de ofimática, bueno, se planteaba, ¿no?, desarrollar su propio software, pero estamos viendo cada vez más cómo existen soluciones SaaS en las que, y luego hablaremos de, quizá no de vendor locking, pero te subes a una plataforma, de alguna manera adaptas tu operativa, tu proceso, tu modelo operativo, tu negocio a lo que te da esa plataforma. Por otro lado, puedes hacer desarrollos, adaptaciones sobre la propia plataforma, pero
si bien eso te puede condicionar teóricamente, ¿no? Cuando piensas de si yo me desarrollo algo desde cero y entonces me voy a diferenciar más, pero la realidad es que a día de hoy el mercado en este entorno digital en el que surgen nuevos players porque se eliminan muchas barreras de entrada, el mercado se convierte en encontrar ventanas de diferenciación, ¿no? Esas ventanas de diferenciación continua que te permita llevar una propuesta que tu competencia no tenga, adelantarte, llevarla muy rápido a tu base potencial de clientes con estos servicios, experiencias digitales y capturar esa ventana de oportunidad para usar una posición dominante en el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener esa agilidad de desplegar ese modelo de negocio antes que nadie, para eso el cloud es crítico y los modelos basados en plataforma son críticos, para mí es la ventaja fundamental, agilidad y el acceso a la innovación que tenemos en el cloud con estas tecnologías que de otra forma es muy complicado que alguien pueda entrenar un sistema de lenguaje natural sin esos motores de inteligencia artificial que puede tener Google, que puede tener IBM, puede tener Amazon, etcétera. Es imposible que ninguna empresa tenga esa tecnología a día de hoy, ¿no? Entonces tienes que apoyarte en el cloud para poder acceder a esa innovación y para hacerlo con la agilidad que necesitas para competir en el mercado actual. Sí, hay proyectos que serían casi inabordables, ¿no? Sin las tecnologías cloud. Y estaba pensando ahora en otras tecnologías que están apoyando también esta agilidad, que es esta tecnología del low code, ¿no? O del no code. Y las tecnologías de automatización, de RPA, ¿no? Que se están incorporando ya en todo el resto del universo del IT y del desarrollo de aplicaciones. No sé si, por supuesto, está la agilidad y has mencionado también el tema del vendor locking. Yo no sé qué es peor, si atarse a un desarrollo in-house o sentirse, digamos, entre comillas, atado a un proveedor de servicio. No sé qué pensáis de esto. Porque es un elemento que yo creo que los responsables de IT pueden tener en cuenta. Daniel, si me permites que arranque. Sí, empieza tú, Luis. Mi experiencia, lo que estamos viendo nosotros en el mercado, es que al fin y al cabo la suscripción permite una mejor o una más fácil sustitución. Es decir, cuando el cliente no está contento con uno de sus proveedores, si el modelo que ha tenido es una suscripción en la nube, acabamos de experimentarlo. Nosotros acabamos de sustituir a un competidor en 2 clientes recientemente, donde ese cliente pues había suscrito los servicios con este competidor nuestro y ahora los está suscribiendo con nosotros. Es cierto que hay un proceso de transición donde hay una nueva implantación, pero cada vez es más fácil esa sustitución. Por lo tanto, creo que el vendor locking pues probablemente es menos agresivo o menos perjudicial en el caso de los servicios en la nube. Por otro lado, además, creo que todos, no solo nosotros, sino cualquier otro vendor, lo que están haciendo ahora también es pues intentar que su cliente se convierta en un centro de excelencia. Nosotros cuando implantamos una de nuestras soluciones, al final lo que queremos no es que nuestro cliente dependa de nosotros para cualquier cuestión, sino que ellos mismos adquieran una serie de capacidades que les permitan hacer rollouts globales, cambios en la aplicación cada vez que llega un nuevo release, etcétera, ¿no? Entonces creamos ese centro de excelencia con un número de personas expertos en la solución y eso al final hace que el nivel de dependencia con nosotros o con el partner que haya ayudado a implantar la solución pues vayan bajando, ¿no? Pero en todo caso, también quizás, y lo dejo casi como una pregunta, al final, ¿qué es más peligroso? ¿El vendor locking o una dependencia o atadura a un vendor o la atadura a un equipo interno que va sufriendo un desgaste, que tiene unos límites en conocimiento, que puede perder skills por el camino, etcétera? A mí, sinceramente, me parece más arriesgada la segunda que la primera. ¿Qué opináis el resto? Bueno, yo creo que sí, a ver, lo primero, pues hemos hablado un poquito, pues, a ver, muchas veces una motivación que existe en la mayoría de las organizaciones es reducir su TCO, ¿no? Como hablamos antes de la simplicidad operacional. Pero también no debemos olvidarnos también relativo a lo que ha comentado Luis de lo que es el TCE, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto dinero me va a costar
salir de esa tecnología. En muchos casos, bueno, estas tecnologías sí que pueden estar basadas sobre estándares abiertos y existe una reutilización de ese conocimiento y migrar o hacer un switch entre estas tecnologías as a service es muy sencillo. Pero es cierto que en muchos casos no lo es. Es decir, nos anclamos a ese vendor locking as a service y esto en el mundo de los datos ocurre mucho. ¿Por qué? Porque al final tienes que desarrollar mucho código con lenguaje propietario. Pasamos del vendor locking on-premise al vendor locking as a service. As a service. ¿Por qué? Porque existen, en el caso de las plataformas de datos, en el caso de la base de datos, básicamente nos encontramos con la problemática de que tenemos diferentes lenguajes de programación para abordar cada una de estas tecnologías. En muchos casos, esos lenguajes no son basados en estándares. Entonces, yo a la hora de hacer una query en una plataforma, en una base de datos, me encuentro que esa query no me va a servir en otro sistema. Por eso, Couchbase lo que hace es basarse en estándares abiertos como SQL, es decir, que todo el conocimiento que tuvieras incluso de sistemas legacy o sistemas basados en tecnología tradicional relacional pueda ser reutilizado en un porcentaje altísimo, un 99%, porque está basado sobre ese estándar. Al final esto ocurre también en todos los SQL. Si tú migras de Oracle a Postgres o de MySQL a SQL Server o cualquier otra transición que pudieras tener, existe un 1% en algunas características que están en algunos SQLs y otros SQLs. Entonces, estos proyectos, Raúl, perdona que te interrumpa, son además los que más aterran a las organizaciones, porque esas bases de datos muchas veces son las que mantienen las aplicaciones más críticas de las empresas y las que muchas veces dicen, mira, es que para estas cosas ni me lo pienso. O sea, si tengo que mantener mi tecnología actual, aunque sea en la nube o como sea, o con el mismo proveedor, la mantengo. Exactamente, es decir, nuestros programadores de la mayoría de las organizaciones, pues muchas veces el hecho de modernizarnos significa que tengan que cambiar sus conocimientos y que no estén preparados al 100% para abordar, hacer frente a estas tecnologías porque no conocen cómo utilizarlas al 100% porque no conocen bien el core de cómo utilizarlas, ¿de acuerdo? Y entonces ese reciclaje conlleva un tiempo y no van a ser tan ágiles como el hecho de poder utilizar pues el 95% de sus conocimientos, evidentemente, porque al final si sabes SQL ya sabes mucho para poderlo utilizar, reutilizar en cualquier otra plataforma. Otra cosa muy importante, Daniel, es el tema de que algunas veces, bueno, pues algunas plataformas lo que hacen es decir, bueno, pues yo lo que hago es poder desplegar en diferentes proveedores cloud. Puedo desplegarte en Amazon, puedo desplegarte en Azure, puedo desplegarte en Google, pero realmente lo que se convierte son resellers. Es decir, al final estás desplegando en su propia red privada virtual. Esto conlleva que tenga que rehacer reglas de seguridad, que tenga que hacer peering entre los diferentes sistemas con sistemas propietarios que realmente no manejo yo. Couchbase lo que hace es desplegar en el propio VPC, es decir, en la propia red privada virtual del cliente. Esto conlleva a que, de alguna manera, siga teniendo el sartén por el mango la propia organización, porque puede renegociar sus acuerdos a 3 años de una manera mucho más eficiente porque esa infraestructura sigue siendo suya, a diferencia de estos proveedores que te estaba comentando, en los cuales pues pierde un poco el control. Y la posibilidad de hacer un switch entre diferentes plataformas es inmediata, es cuestión de minutos, porque al final me apoyo en poder realizar el mismo despliegue tanto en una plataforma en la nube que quieras, ¿no? Exactamente. Claro. Raúl, chico, vosotros evidentemente también tenéis una opinión sobre esto del vendor locking, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con... Precisamente vosotros ayudáis a las empresas a que puedan salir, ¿no? Muchas veces lo interesante del mundo de esta nueva era es que las tecnologías, quizá aunque no esté el camino de salida perfectamente marcado, porque las empresas no es algo que trabajen, sí que hay otras empresas especializadas en hacer fácil el camino de salida para los que quieren cambiar. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo un poco con lo que ha dicho Luis y también Raúl. Y yo aquí diferenciaría entre dos entornos. Yo creo que quizá haya entornos más comoditizados y aquí se va a avanzar en la generación de
estándares, o sea, se están generando estándares, por un lado, más desde un punto de vista de infraestructura, y parece que evolucionamos hacia el entorno de Kubernetes, que progresivamente, según las empresas transformen sus aplicaciones, arquitecturas en microservicios, pues le va a permitir desvincular de alguna manera la carga de infraestructura o de Kubernetes por debajo y quien la provea, porque eso va a ser un estándar de luego más la capa de aplicativo, y en ese sentido podrán ganar cierta autonomía. También se están viendo cómo progresivamente pues se están desarrollando también otros estándares más open source que permiten el consumir esa infraestructura como código, y progresivamente en esa evolución de los modelos de desarrollo, de las arquitecturas y de los modelos de operación y desarrollo de DevOps, pues permite a las empresas, y nosotros lo vemos progresivamente, la posibilidad de trabajar con varios vendors, ¿no? Antes había bastante tendencia, o que las empresas sobreponderaban el consumo de una cloud de forma muy predominante, y obviamente, bueno, y ahí están los datos del mercado. Sin duda Amazon es la que surgió primero y la que aprovechó esa ventana de oportunidad, pero estamos viendo cada vez más cómo nuestros clientes pues empiezan a ir a estrategias de multicloud. Luego ahí hablaremos del governance, pero ahí resulta también relevante el tener ese modelo de gobierno, de control, de etiquetado y de inventario de lo que estás consumiendo. Pero yo diría que en la parte más de estándares y de comoditización, obviamente no hay tanto vendor locking, y según se generen más estándares va a haber menos. Cuando ya hablamos de subirnos más a un SaaS, pues yo creo que de alguna manera, aunque te da la autonomía de poder cambiar de proveedor, como decía Luis, sí que es cierto que de alguna manera te casas, ¿no?, con esa plataforma. Si tú decides plantar un sistema de case management con ServiceNow, o si decides hacerlo con RemedyElix, o si decides poner un BPM de Pega, o decides hacerlo con Appian o con otro, está claro que cuanto más pegado a tu proceso de negocio o más vinculado a tu core de negocio esté esa plataforma, de alguna forma tú, aunque hablamos de plataformas low code, no code, lo cierto es que estás personalizando mucho tu proceso de negocio sobre esa plataforma, ¿no? Y eso te genera cierta dependencia. Yo no quiero llamarlo vendor locking, te genera cierta dependencia, pero que no es mala. O sea, no es mala, porque los beneficios que te otorga el poder acceder a la tecnología que te ofrece, y tampoco aquí voy, o sea, yo que sé, por ejemplo, una plataforma como Salesforce, obviamente es impensable que tú lo puedas hacer abordando un desarrollo propio, ¿no? Entonces yo creo que los beneficios de esos modelos compensan con creces los inconvenientes, y sí que creo que hay una evolución del antiguo concepto de desarrollo, ¿no?, como se entendía en las empresas, de desarrollar un aplicativo end-to-end, más a un concepto de componer, ¿no?, lo que dice Gartner de Compose Applications, de un desarrollo más orientado a la integración de esas piezas que te ofrece la cloud, ¿no? Cada vez hay más funciones serverless que tú puedes consumir directamente desde la nube, y que lo que tú tienes que hacer es ver cómo integrar esas diferentes soluciones, plataformas, lambdas que digamos hay en la nube, e integrarlas y componerlas para generar la propuesta de valor de negocio que te genera esa diferenciación, ¿no?, y esa ventaja competitiva. Esa es un poco la transformación que estamos viendo en nuestros clientes, ¿no? Sí, no hay peor vendor locking que las aplicaciones desarrolladas en la propia compañía, ¿no?, el desarrollo in-house. Y sí que es verdad, ahora vamos a hablar de ello, que el hecho de que haya tantos proveedores de distintas soluciones, tantos proveedores de nube con sus distintas pues ventajas o características, está haciendo un poco complejo el panorama. Pero sí quería decir que es verdad también que hay proyectos pues que pueden tener ver con lo que mencionabas, ¿no? Pues con automatización, con IoT,
o sea, en los que las empresas pueden aportar muchísimo valor sin tener que hacer apenas nada que sea propio, sino simplemente integrando estos elementos. Es decir, tú ahora mismo una organización, una fábrica, la puedes automatizar y hacerla, entre comillas, inteligente, todo con tecnologías estándar, ¿no? Es decir, hay ya plataformas para IoT de los proveedores en la nube, hay plataformas de visión artificial, de robótica y demás. Todo ello, simplemente el trabajo está en ver qué es lo que quiero hacer con esto y cómo lo integro, ¿no? Y sí que es verdad que si comparamos el vendor locking de la actualidad con el de hace 15 años, pues claro, estamos en el paraíso, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Pero sí que habéis mencionado el tema del miedo al desgobierno, ¿no? Y la gobernanza. El hecho de que todo esto sea tan fácil, tan asequible y tan autoservicio, que es una de las tendencias, hace también que a veces los responsables de tecnología puedan sentir que pierden un poco el control de lo que tienen, porque ya no es lo que hay en su rack, sino ya es empezar a ver qué es lo que hay en Amazon, lo que hay en Azure, lo que hay en la cloud IBM, el software que se está usando como servicio de este proveedor o los servicios que está utilizando de un integrador. Y a veces este puede ser una de las claves que más inquietan a los CIOs, ¿no? No sé, empezamos contigo, Luis, porque ha sido el último en intervenir, aunque parece que estamos jugando a un juego de mesa, pero... He sido el primero en la anterior, o sea que quizás yo creo que cambia el sí, orden. por eso te decía ahora, pero vamos, que Si nos queréis voy podemos yo, interrumpir no, incluso. como queráis. O Es venga, decir, empieza tú, mira, Raúl. en este aspecto puedo apoyarme en una diapositiva para explicar un poquito esto, como lo ve Couchbase, como os enseñaba antes, un poco la ruleta de Couchbase, una plataforma totalmente integrada. Y en la derecha, no quiero decir que necesariamente sea una mala decisión, es como se puede resolver pues, con diferentes integraciones de los diferentes componentes que tienen cada una de las plataformas. Arriba Amazon, en medio Azure y abajo Google. De una manera muy resumida, pues bueno, pues poniendo ejemplo de arriba, pues por ejemplo, en una plataforma, en el flujo de datos, pues necesitaríamos eso, pues a lo mejor una base de datos, no SQL, como puede ser Dynamo, a lo mejor pues para tener bajas latencias necesitamos el DAX, que es una caché integrada en Dynamo, a lo mejor necesitamos hacer una analítica con Acena, a lo mejor necesitamos filter search, pues para realizar alguna búsqueda de texto plano, luego además alguna característica, voy a ponerlo la siguiente que se ve un poquito mejor, alguna característica extra en el cual pues alguna Lambda Fusions que tenga que integrarse pues con el Dynamo Streaming para realizar alguna operación como mandar un correo. Digamos que necesitamos orquestar, integrar todos estos componentes, ¿no? Y vuelvo a comentar, ¿no? Cada uno en muchas ocasiones con diferentes lenguajes y demás. Couchbase, simplemente con lo que vas a construir es una sola aplicación y en este aspecto, pues con una visión de dato único, es decir, no voy a tener que levantar diferentes clústeres en los cuales voy moviendo la información de un lado para otro. Eso me genera un desgobierno bastante importante porque tengo que duplicar, triplicar, cuatriplicar la información. Es decir, es cierto que existen mecanismos para poder, de alguna manera, ir controlando, ¿no?, ese flujo y poder, en un ejercicio de excelencia, poder saber de dónde viene el dato, de dónde va el dato, ¿no? En este caso, como tenemos el dato único y ese dato, cuando digo dato único no me refiero a que sea solamente una vez, porque tenemos replicación para tener alta disponibilidad de esta recovery. Me refiero a que con ese mismo dato podemos consultarlo tanto por filter search o como por una SQL convencional, como fuera necesario, ¿no? Entonces, esto que ha conllevado, por ejemplo, en unas compañías, no voy a decir el nombre, pero grandes organizaciones como pudieran ser, seguro que habéis pedido una vez una pizza a esta gran organización de restauración, pues no voy a decir el nombre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es decir, no tienen un equipo de IT enorme, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue poder lanzar insights en tiempo real, sin necesidad de tener que hacer toda esta orquestación, porque su equipo de IT no es tan grande, ¿no? Y poder, de alguna manera, simplificarlo al máximo y poder lanzar ofertas bajo demanda en real time para saber en qué momento, pues, si hay un periodo estacionario de un partido de fútbol este fin de semana, pues lanzar una oferta a este conjunto de población, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, una pequeña comercializadora que
que también pues tenía el mismo problema, que esto viene en colación un poco lo que comentaban mis compañeros. Es decir, llevaban 3 años desarrollando un software de sincronización entre las tareas de campo y el clúster principal, 3 años, sin que llegara a funcionar al 100% y a la hora de adoptar Couchbase, simplificaron al máximo y en 3 meses, hablando de una comparación de 3 años, realizar el producto de sincronización a adoptar Couchbase y poder realizar estas operaciones de sincronización que suelen ser muy complicadas, pues como ya viene todo de caja, pudieron simplificar para hacer el mismo producto ya funcionando de verdad, no como en esos 3 años, en solo 3 meses. Entonces, digamos que nos encontramos en una simplificación, ¿no? de todas esas tareas y una necesidad menor de tener que integrarlas. Sí, reducir la complejidad, ¿no? De hecho, muchos productos de tecnología, muchos desarrollos van enfocados a esto, ¿no? A simplificar, a hacer que haya menos personal de IT, que es otra de las cosas que vamos a comentar en un momento, si os parece bien, dedicado a tener las luces encendidas o a ver de dónde viene este dato o dónde tiene que esta aplicación hacer la llamada, sino tenerlo simplificado y sobre todo gobernado, ¿no? Raúl, chico, ¿tú qué opinas de todo esto, de lo que tiene que ver con pues esa preocupación que pueden tener en los departamentos de tecnología por la gobernanza de los datos, ¿no? Que es uno de los aspectos clave, ¿no? Que cuando se aborda un proyecto de transformación tienes que partir de los datos, porque al final va a ser lo que te va a sacar adelante, ¿no? Sí, totalmente. Además, cuando hablaba antes de ese nuevo paradigma más de pasar del desarrollo de la aplicación extremo a extremo, del desarrollo como integración, ¿no? De diferentes piezas que consumes, obviamente el modelo de datos es crítico porque es el elemento que conecta todo, ¿no? Tú vas a usar diferentes soluciones en la nube de PaaS, de SaaS, de IaaS, de funciones que te dan desde la nube, pero obviamente tener un correcto modelo de gobierno de datos es crítico para tener la visibilidad end-to-end y esa integridad extremo a extremo, ¿no? Y al final yo creo que esto también tiene mucho que ver, no tanto con aspectos tecnológicos, sino con aspectos más de proceso, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de un cambio de paradigma, decimos, bueno, vamos, viene la nube, viene la digitalización, pensamos automáticamente en tecnología y en plataformas tecnológicas, pero quizá antes debemos de pensar en cómo afecta esta nueva realidad a la forma en la que nos tenemos que organizar y en la manera en la que tenemos que definir nuestros procesos, ¿no? Y un aspecto Y hay una fundamental parte de estrategia de reorganización, ¿no? De diseño, sí, ¿no? Del flujo de datos y de las bases de datos, de dónde viene la sí, información buena, cómo la mantengo a salvo, cómo la capto y cómo la aprovecho, ¿no? Que es antes sí, de meter ninguna tecnología, se parte de eso, ¿no? sí, eso desde luego, ¿vale? Yo no soy un experto yo creo que mi tocayo Raúl en mundo datos conoce mucho más. Yo hablando más de gobierno, ¿no? Al final el cloud le da a las áreas de negocio mucha autonomía respecto a las áreas más de tecnología o CIO, le da también mucha autonomía a las áreas de desarrollo sobre las áreas de operaciones. Yo creo que eso no es malo. Yo creo que es bueno que primero que el CIO, y luego hablaremos del rol del CIO, ¿no? Yo creo que el CIO se tiene que elevar en el comité de dirección y estar más enfocado en conocer el negocio. Probablemente los otros miembros del comité de dirección tienen que hacer un esfuerzo por también conocer la tecnología y sus posibilidades. No puede haber un director de ventas o marketing que no conozca Salesforce, ¿no? Por mencionar algo. Yo creo que tienen que conocer las posibilidades que da la tecnología para cumplir con sus objetivos como director de área. Pero obviamente, si hay una decisión unilateral del responsable de ventas de poner el Salesforce, además ni siquiera hay un control o un gobierno, y luego el de finanzas pone SAP y no hay y nadie ha pensado en cómo tiene que ser el modelo de datos para que haya cierta integridad y cierta conexión entre esos dos mundos, pues no arreglamos nada, ¿no? Estropeamos. Al final tengo dos soluciones estupendas en la nube con una agilidad importante, pero si eso está desconectado no le aporta nada
mi negocio, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy relevante implantar ese gobierno. Y luego también hay herramientas. Nosotros lo que estamos viendo, que un aspecto que le preocupa bastante a los clientes es que les pueda aumentar el gasto, ¿no? Antes hablábamos de los beneficios del cloud, yo incidía en la agilidad y en el acceso a la innovación. Potencialmente puede haber también ahorros, obviamente en un modelo de cloud. Para mí no debe ser el driver principal, pero los puede haber y los debe haber en función de ciertos escenarios, tener escenarios de pruebas o pre-pro que no los tienes que tener siempre encendidos en esos entornos cloud, pues te puede dar optimizaciones. Puede haber otros escenarios muy basados en estacionalidad de la demanda, donde obviamente tiene mucho sentido el cloud. Pero por otro lado, sí que ha habido muchos proyectos, que nosotros lo hemos visto en clientes que se han movido a la nube, probablemente de forma incorrecta, porque han hecho un lift and shift de lo que tenían en el in-house a la nube directamente, y lo que han visto es que el gasto se les disparaba, ¿no? Entonces sí que hay una preocupación de tener cierto control respecto a esos gastos, ¿no? Y ahí de nuevo hay herramientas pues que te permiten llevar ese gobierno y ese control del gasto, e incluso propuestas de optimización de ese gasto, donde te dicen, oye, pues si tú estos servidores, en vez de tenerlos con esta arquitectura o bajo este acuerdo comercial, o los tienes bajo esta modalidad, pues te podrías ahorrar un X% y que incluso te da una visibilidad end-to-end de cuál es el coste de tu aplicativo end-to-end en los diferentes elementos que consumes de un Clouder, y cómo lo podrías optimizar en base a esas propuestas, ¿no? Entonces hay soluciones tipo CMS o soluciones tipo Cloud Health, Cloud Check. Son herramientas que permiten a los clientes, por un lado, gestionar ese gobierno, y por otro lado, gestionar los costes sí, y tener un correcto inventario de lo que se está consumiendo dentro de la organización, que también es importante para evitar ese shadow IT. Sí, claro, es que has mencionado tantas cosas, pero para ello el papel de los integradores o de las consultoras es clave, ¿no? Porque son los que pueden ayudar al CIO a decir cuál es la mejor estrategia para esa modernización, ¿no? Aunque luego la factura o el cuánto me va a costar, siempre en la mesa de dirección, eso es un aspecto que va a salir a la luz, eso es evidente. Luis, ¿qué opinas tú de...? Sí, solo quería añadir muy poco más, que es quizás en el aspecto de seguridad. Yo entiendo que esa puede ser o ha sido históricamente una reticencia a la hora de moverse a la nube, ¿no? Y entiendo que hay determinados sectores, como puede ser pues, los que garantizan el suministro energético, donde hay incluso restricciones legales. Pero lo que hemos visto históricamente, yo recuerdo en particular el año 2018 con los ciberataques, fue que la nube resistía mucho mejor esos ciberataques que las soluciones on-premise. Entonces, creo que esas reticencias pues, se han ido venciendo, y probablemente a día de hoy, año 2021, en cuanto a seguridad ya no existen. Por otro lado, en todo momento podemos hospedar nuestros datos en nubes dentro de la Unión Europea, sin necesidad de que el dato salga fuera de la Unión Europea, que es también un requerimiento en muchos sectores. Así que creo que poco a poco las resistencias o reticencias, pues que todas las que han apuntado tanto Raúl Chico como De la Fuente, y las que estoy comentando yo ahora de seguridad, van desapareciendo. Sí, lo que tiene que ver con la residencia de los datos y demás, y el cumplimiento normativo, la verdad que se va arreglando a medida que las normativas pues se van ajustando unas con otras, ¿no? Porque en tiempos sí que teníamos esta posibilidad de tener los datos en Estados Unidos, que luego los acuerdos han ido cambiando. Y sí que es verdad que incluso los grandes proveedores de nube, como van aumentando sus centros de datos, pues al final pues ya es más fácil que tengas un nodo o un centro de datos en tu región en el que puedan residir tus datos, pero sí que es un elemento que tienen que tener en cuenta pues determinadas organizaciones según el tipo de datos que manejen. Habéis mencionado el tema del rol del CIO, que para mí también es un elemento clave, ¿no? Estamos hablando de que los CIOs de hoy en día ya no son el informático, ¿no? El jefe de sistemas, sino que tiene que ser un ejecutivo, o tiene que ser un empleado que esté muy cerca del negocio, que lo conozca de manera transversal, porque es que además la tecnología está involucrada ya en todos los aspectos del negocio, el marketing, las ventas, incluso la producción ya con el IoT y con la fabricación automatizada. Es decir, la tecnología es el todo ya de las empresas, y es verdad también que incluso se está viendo cómo los CEOs empiezan no solamente a estar más
más versados en el tema tecnológico, sino que muchos de los CEOs son ejecutivos que vienen del mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, el papel del CIO tradicional, pues yo creo que está desapareciendo, no sé vosotros qué opináis, y sí que es verdad que el CIO de hoy en día tiene que ser un motor de innovación, ¿no? Más allá de que sepa muchísimo sobre bases de datos o sobre ERPs y demás, ¿no? Yo creo Daniel, que poco más se puede añadir a lo que ya has dicho. O sea, para mí esa ha sido la transformación que hemos visto en los últimos años en los CIOs, cómo se ha ido transformando en una persona que conoce el negocio tan bien como el gestor de negocio, pero que además es capaz de ayudar a transformar el negocio, porque está viendo lo que el mercado está ofreciendo en términos de optimización, de innovación. Nosotros lo vivimos diariamente en IFS cuando estamos hablando de soluciones de servicios en campo. Muchas veces el CIO va por delante del negocio, es el que está viendo que existen unas posibilidades de mejora brutales, mientras que el gestor del negocio a veces sigue en su día a día con su solución legacy, que además con cierto miedo o cierta resistencia a cambiar por el famoso miedo al cambio. El CIO se convierte en ese driver de innovación y de optimización, pero insisto, es que conoce mejor el negocio casi que el propio gestor del negocio. No el detalle del día a día, pero sí en qué dirección debe ir, cómo debe ser más competitivo, cómo puede transformarse, cuáles son los KPIs que deben aplicar, etcétera. Exacto. Y ahí creo que su rol pues ha cambiado brutalmente, ¿no? en ese sentido, y creo que ha cambiado mejor incluso para los CIOs que han ido viviendo ese proceso de transformación. Yo imagino que su papel, su rol hoy Mucho lo ven más como importante. mucho más valorado dentro de la compañía, mucho más como otro ejecutivo dentro del equipo que está aportando y está aportando de una manera absolutamente fundamental porque es el que está ayudando a transformar. Sí, su papel se hace más directamente, se refleja directamente, ¿no? en los resultados de la empresa. Y no digamos ya con lo que mencionaba antes, todo lo que es robótica, automatización, inteligencia artificial, sensorización y demás. Eso hace que los departamentos de tecnología, que quizás estaban separados de los de fabricación en las empresas industriales, pues hoy en día son también responsables de toda esta parte, ¿no? Porque es parte de la infraestructura y al final, pues es que tienen que tener una visión muy, muy transversal de toda la compañía. No sé el resto que opináis, pero vamos mal de tiempo y lo que sí que me gustaría es que, aparte de dar vuestra opinión sobre esto del rol del CIO, que nos dierais un poco cuáles son vuestros mensajes clave para las empresas que están viendo esta necesidad de modernización y esta necesidad de modernización apoyada en nuevas tecnologías que son todo como servicio, es decir, o que tengan este temor de perder la capacidad de control sobre la infraestructura. ¿Qué les diríais a estas organizaciones? Bueno, Que no hay otra salida. Sobre la primera pregunta, es decir, les digo, pues básicamente poco más que añadir, habéis resumido muy bien, es decir, en este aspecto, pues bueno, también nuestra postura es la de simplificar aún más estas labores, ¿no? Como hemos comentado antes, no tener diferentes resellers sobre las diferentes plataformas cloud que pudiera tener, ¿no? Porque al final simplificar estas facturas, estas contrataciones, porque tienes tus granjas, ¿no? Al final, es decir, al final el hecho de tener disgregada la información, a pesar de que pudiera estar todo en Amazon, aunque yo recomiendo un sistema híbrido o multicloud, en este aspecto, el hecho de tener, bueno, pues estas contrataciones bien acotadas, a pesar de que, digo, otras plataformas de datos puedan ofrecerte la capacidad de desplegar en cualquier plataforma, el hecho de regirnos en estándares abiertos como Kubernetes y poder desplegar de una manera as a service nativa en el propio VPC o en la propia red privada virtual, esto simplifica mucho, ¿no? Como hemos comentado también, es importante el TCO, pero tampoco nos olvidemos del TCE, toda la parte de proyectos que seríamos incapaces de, o se abordarían de una manera muy complicada si no estuvieran en sistemas basados en cloud, por la parte de elasticidad, por ejemplo, ¿no? Que estamos viviendo ahora mismo, pues uno de los casos que se viene a la cabeza, pues el caso de Sky hace un tiempo, pues cada vez que incorporaba un nuevo episodio de Juego de Tronos, pues su sistema pues no lo aguantaba, ¿no? Por la tecnología en la cual estaba basada.
De esta manera, pues cuando adquirieron coches, pues pudieron, en base a esta elasticidad, pues bueno, estos periodos estacionarios que podían ocurrir pues todos los lunes, cuando cada vez que incorporaban un nuevo episodio de Juego de Tronos, pudieran hacer frente a ese aluvión de usuarios concurrentes sobre la plataforma, ¿no? Ojo con la seguridad también, ¿no? Que hablábamos antes, también es algo que tenemos que tener en cuenta, porque todos los sistemas dicen que son seguros o hablamos de seguridad, pero luego cuando empezamos a indagar, ¿no? Si tenemos encriptación a tres o tenemos posibilidades de que los datos estén encriptados en un sistema distribuido entre los nodos, ¿vale? Para evitar man in the middle y cosas de estas, pues nos encontramos que no todos los sistemas lo tienen, ¿no? Porque hablar de palabras como seguridad pues es fácil, pero luego pues hay diferentes grados de madurez y ahí tenemos que tener algo que tener ahí pues nuestro foco, ¿no? Y bueno, en definitiva la simplicidad operacional. La simplicidad operacional, de una forma resumida, es algo que yo creo que deberíamos de conseguir. La seguridad y sobre todo también en el mundo del cloud o de las tecnologías como servicio, pues es que eso da también para muchos debates. De hecho, nosotros tenemos nuestro evento dedicado precisamente a la ciberseguridad, el Silicon Security Day, en el que pues esto es uno de los topics, ¿no? de los asuntos de más actualidad, todo lo que tiene que ver con la seguridad en este mundo de nube. Raúl, chico, Sí. ¿qué dirías tú a las organizaciones que estén todavía, que no creo que haya muchas, ¿no? Sino muchas veces puede ser el factor económico el que las tenga, el que genere dudas, ¿no? Sí, bueno, yo diría primero que aunque yo creo que los CEOs ya lo tienen claro, pero yo les diría que abracen este cambio y que abracen esta oportunidad porque yo creo que representa una gran oportunidad para sus empresas y para ellos como profesionales, ¿no? Y la mejor forma de evitar llevar el discurso respecto al cloud sí, el cloud no, es evitar el discurso de los costes, ¿no? Yo creo que si el CIO se eleva y es capaz de traducir en valor para el negocio lo que implica el desplegar estas soluciones y estas tecnologías, su influencia va a ganar mucho en el comité de dirección y el debate ya no será el de IT como un área de costes, sino como un área que es un habilitador para generar valor para las organizaciones, que en definitiva es lo que es. Yo creo que al final no podemos pensar en una herramienta de productividad de empleados como si me cuesta 5 al mes o 6 al mes, tenemos que pensar en cómo va a permitir eso a los empleados colaborar. En este caso hemos visto con la pandemia, pues tener flexibilidad, poder trabajar desde cualquier momento, que tu empresa sea mucho más resiliente ante cualquier incidencia o problema que pueda tener, impulsar la innovación, impulsar el trabajo en equipo. Ese tipo de mensajes, que aquí hablamos de un entorno de puesto usuario, pero los podemos extender a la digitalización de las ventas, ¿no? Cuando hablamos de plataformas de ventas, a la automatización de procesos, cuando hablamos de BPMs, RPAs o cualquier solución de automatización. Yo creo que el CIO tiene que elevar su mensaje, tiene que olvidarse de si maneja más presupuesto, menos, más personas, menos personas. Lo relevante es el grado de influencia que lo que él propone, y en un modelo donde a lo mejor la organización tiene que cambiar, porque yo creo que van a surgir nuevos roles, ¿no? Va a surgir el CDO del de digital, surgirá el CISO, surgirá el de data, van a surgir nuevos roles porque esto empieza a tener una transversalidad que quizás haga complicado que una única persona sea mega experta en todo, pero en definitiva esa capacidad de influencia para que todas las unidades de negocio se beneficien de las posibilidades que tienen estas tecnologías. O sea, no es casual, y perdona Daniel, que el valor en bolsa de estas empresas tecnológicas sea el que es y no se corresponde con su cifra de negocio. O sea, claramente esa tecnología que hay ahí es clave para que todos los negocios en todas las verticales puedan seguir compitiendo y puedan seguir, yo diría, sobreviviendo, ¿no? Las empresas que no se digitalicen en mayor o menor grado
en un momento dado van a desaparecer. De eso no cabe ninguna duda. Entonces yo diría que eso es crítico. Y luego, desde un punto de vista más operativo, pues yo creo que esto hay que dibujarlo en una hoja de ruta. Yo creo que eso te iba a decir, que quizás es el momento de tener una hoja en blanco y decir, venga, vamos a ver. Sí, porque al ¿Cómo final reorganizamos todo ninguna esto, empresa... teniendo en cuenta todo lo que has explicado, ¿no? De que el mundo de la colaboración, del trabajo, pues está cambiando con el trabajo remoto, con el trabajo distribuido, la posibilidad de captar talento, pues a lo mejor fuera de la región habitual en la que trabajas. Es decir, hay muchos factores implicados y quizás es un buen momento para que las organizaciones digan, venga, vamos a empezar desde cero a ver qué es lo que nos gustaría tener. Sí, y sobre todo porque el problema es que ninguna empresa parte de cero. Claramente, si una empresa fuera una startup, pues yo creo que nadie se cuestionaría que montaría todo sobre la nube, ¿no? Pero yo creo que uno de los mayores retos que tienen los CEOs es que parten de un legacy, que parten de un histórico, de unas inversiones hechas, de un conocimiento, de una forma de trabajar, de una cultura de empresa como empresa y también de la organización de IT. Y yo creo que el mayor reto precisamente es dibujar ese plan de transformación, de dónde parto, tener claro a dónde quiero ir, saber que eso va a llevar un tiempo, que no es algo que puedes abordar en 6 meses, que son proyectos de 2, 3, 4 años, ir identificando quick wins, tener claro que lo nuevo pues tiene que ser bajo un modelo cloud first, que todas las aplicaciones nuevas que desarrolles serán en Agile, en DevOps y ver cómo podemos ir transformando ese legacy progresivamente hacia este nuevo entorno, pero tener claro el camino de los pasos que tienes que dar, las dependencias y presentar esto como un proyecto estratégico de transformación al comité de dirección de la compañía, ¿no? Porque esto es un proceso básicamente de transformación. Subirse a la nube en definitiva es un proyecto de transformación muy relevante, probablemente el más relevante que tienen las organizaciones, ¿no? Y que obviamente pues tiene que O sea, tener que hoja en soporte. blanco, más bien no, sino hay que tener muy en cuenta lo que tienes, ¿no? También por lo que decías también del factor humano, ¿no? Del cambio en las organizaciones que también es importante, ¿no? Porque los departamentos de IT, pues bueno, pues igual también tienen su legacy, ¿no? Luis, ¿cuáles serían tus conclusiones? Y sobre todo, ¿qué le diríais a los espectadores, a los responsables de tecnología de las organizaciones, pues que siguen viendo quizá con cierto temor estos cambios y que siguen viendo quizá con reticencias toda esta nueva economía de los servicios o del mundo cloud? Bueno, yo creo Aunque yo creo que que son pocos, ¿no?, los que lo ven así ya. no, son muy pocos sin duda y creo además que todos son conscientes ya de que la transformación es inevitable, de que la servitización ha llegado para quedarse, de que cada vez más de cara a sus clientes el momento de servicio es absolutamente fundamental, el ser capaces de dotar de las herramientas adecuadas a la organización para que puedan prestar el servicio de cara a sus clientes finales es absolutamente crítico y esto solo viene dado a través de los vendors que están prestando sus servicios en la nube, puesto que toda la innovación ahora mismo viene por ese canal, no existe otro canal, no existe una alternativa, como ya hemos discutido al principio de esta charla. Los desarrollos a medida han dejado de ser una alternativa y creo además también que la industria en su conjunto está avanzando en la misma dirección. Recientemente nosotros hemos podido ver el ejemplo de un partner que aun a riesgo de ganar menos dinero, en el corto plazo al menos, apostaba claramente por soluciones de mercado frente a una solución que era la que el cliente en principio quería, de un desarrollo a medida, que podía haber significado un ingreso importante para este partner, pero el partner es consciente de que la mejor solución para su cliente era la de ir a una solución de mercado en la nube, donde se beneficiase de todas las ventajas que hemos apuntado durante el día de hoy, durante esta mañana. Por lo tanto, creo que el cambio está ahí, es inevitable. La pandemia lo único que ha hecho es exacerbarlo, acelerarlo, pero nada más. Y quizás una última cuestión en este sentido también que me gustaría apuntar. Creo que lo que va a hacer la diferencia a la hora de elegir
una solución u otra en este entorno, al final siempre van a ser las personas, ¿no? O sea, dentro de lo que es la tecnología no nos podemos olvidar de las personas. Las soluciones pueden ser buenas o muy buenas o mediocres. Lo que hace la diferencia va a ser la capacidad de implantarlas, de entenderlas, de ajustarse correctamente a los requerimientos y expectativas de cada uno de los clientes, y esos son los equipos de personas, tanto del lado del CEO y su equipo como de su brazo armado, que no dejamos de ser los vendors y los partners implantadores, su brazo armado. Vamos a ser los que todos juntos hagamos una diferencia, ¿no? Y esto sigue siendo igual de cierto que lo ha sido siempre. Sí, este es uno de los elementos más importantes en todo lo que tiene que ver con las transformaciones o la digitalización, ¿no? Es el elemento humano, el cómo soy capaz de reorganizar pues el negocio o la organización desde el punto de vista humano, pues por todos los factores que han entrado en juego, ¿no? Con las restricciones de movilidad, con el trabajo remoto y demás, y también pues eso, pues cómo soy capaz de empleados que quizás estaban haciendo tareas que ahora va a hacer un servicio externo, pues aporten otro valor a la compañía, ¿no? Porque a veces esto pues también genera conflictos. Llevamos más de una hora de webinar, la verdad es que ha sido súper interesante, casi dan ganas de hacer una versión 2.0 rápidamente, pero tenemos que cortar porque tampoco se puede hacer demasiado largo. Quiero agradeceros muchísimo vuestra participación. También decirle a los espectadores que evidentemente se pueden poner en contacto con nosotros, con Silicon o con vosotros mismos directamente en vuestras compañías, que pondremos los contactos después cuando hagamos el artículo resumen de la sesión, y para pues eso, para haceros llegar cuestiones o cualquier duda que tengan. Y sin más, pues eso, agradeceros, Luis, Raúl de la Fuente y Raúl Chico, haber estado con nosotros en esta sesión que, bueno, pues que siempre son interesantes, aprendemos un montón y yo creo que este es el valor que nos dais, ¿no? El que los espectadores, los responsables de tecnología, pues pueden por lo menos o hacerse nuevas preguntas o tener nuevas claves para abordar los problemas de sus organizaciones, que al final es para lo que estamos. Así que muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto por aquí. Un saludo a todos los espectadores y nos vemos pronto aquí en Silicon España. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.